Hola, hola, bendiciones. En este tiempo de Cuaresma seguimos viendo los diversos elementos de la armadura del cristiano. Como decía anteriormente, vamos de arriba hacia abajo, tal vez no siguiendo el texto propiamente o linealmente los versículos de esta parte de Efesios de la carta del apóstol San Pablo, sino que más bien vamos a ir como desglosando conforme vayamos encontrándonos. Bueno, ya hablamos del yelmo de la salvación, ya hablamos de la coraza de la justicia, ya hablamos del cinturón de la verdad, que era el que hablábamos ayer. Y hoy hay uno muy interesante porque es vital que tengamos conciencia de él, que es justamente el escudo de la fe. El escudo de la fe que es San Pablo nos defiende de todos los ataques, todos los dardos envenenados que nos envía el enemigo. Y es que es cierto, muchas veces nosotros podemos encontrar diversas realidades, diversas circunstancias que nos quieren hacer perder la fe. Podemos ver cómo incluso dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de muchas cosas, dentro de nuestros grupos parroquiales, dentro de nuestras propias familias inclusive, situaciones que nos apagan, que nos pueden hacer sentir debilitados, que nos pueden hacerse perder cualquier tipo de esperanza y que claramente nos pueden hacer pensar que Dios se ha alejado de nosotros. Me viene a la mente algo muy interesante y una imagen cinematográfica que era en la película de Mel Gibson de La Pasión, como aquel que hace la figura de Satanás le dice a Jesús que él ha estado completamente solo. Y recordando que desde el inicio, desde el primer domingo de la cuaresma, y de hecho, producto de ese texto, venimos reflexionando todo esto que venimos hablando, viene justamente esa capacidad de tentar, de querer hacernos creer que verdaderamente Dios no es necesario para nuestra vida, que Dios está lejano de nuestra realidad, que no le importamos a Dios, que Dios nos ha abandonado. Pero justamente la fe es esa certeza de aquello que no vemos, pero entendiendo que aquello que no vemos, si nos mantenemos con fe, la gracia de Dios nos permitirá justamente poder encontrarnos con Él y sobre todo darnos a la tarea de saber que Dios siempre camina a nuestro lado y nos defiende. Hay un texto bellísimo de Romanos 8:28 que dice que sabemos que en todas las cosas actúa Dios para bien de aquellos que le aman. Y cuando usted ama a Dios y cuando le cree a Dios que Dios no te miente, que Dios no te engaña, pues nos damos cuenta de que sí, de que al final incluso en ese momento de debilidad, en ese momento de caída, cuando sentías que verdaderamente estabas muy solo, de hecho hay una reflexión bellísima que se llama Huellas en la arena, que en el momento de la prueba donde nosotros sentíamos que no podíamos, pues ahí viene justamente la mano de Dios que nos sostiene y nos levanta. Es muy curioso porque inclusive hay elementos o cosas, por ejemplo, uno de los grandes cuestionamientos que hacen las personas pseudoateas en algunos casos, porque a veces inclusive el antiteísmo no viene justamente como una tesis o mejor dicho, no es una característica propia de la persona atea, sino que simplemente aquel que tiene algún resentimiento con Dios. Y la pregunta que se hacían es, ¿dónde está Dios ante los terremotos? ¿Dónde está Dios ante los huracanes? ¿Dónde estaba Dios en el momento que falleció X o Y persona? Y esos cuestionamientos son muy curiosos porque, por ejemplo, ahorita hace poco que se dio el terremoto en Turquía y mucha gente en diversos lugares decía, pero ¿dónde estaba Dios en ese momento? Pero lo interesante es que aquellas personas quienes se quejan no eran las que estaban, no son testimonios de las personas que estuvieron ahí, que vivieron esa experiencia, que vivieron esa situación extrema. Y más bien, esas personas que vivieron eso, en muchos aspectos y muchos momentos, son aquellos que refuerzan la idea de que hubo algo que los sostuvo a pesar de las adversidades enfrentadas. Lo mismo le ocurrió a muchos santos, a muchas personas que incluso dentro de la misma iglesia, se sentían perseguidos, pero ellos se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Por esa fe, por esa confianza en que Dios terminará la obra que inició y que Él es el que va guiando el paso de las personas porque su objetivo es que caminemos hacia su presencia. Entonces, tengamos siempre el escudo de la fe, pidámosle a Dios el discernimiento de entender y como decía aquella oración de tener serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar
y también pues tener esa determinación para cambiar aquellas que se pueden y sabiduría para reconocer la diferencia de cuáles se pueden cambiar y cuáles no. Ahí parafraseo la oración, creo que tal vez ustedes la sepan mejor que yo, pero entender que Dios siempre está ahí protegiéndonos, que Dios siempre está ahí con su mano puesta sobre nuestra cabeza. Ese bello simbolismo que tiene el kipá, el gorrito que usan los judíos. La mano de Dios siempre está sobre mi cabeza y me protege. Entonces tengamos ese escudo de fe y enfrentemos esas voces de desesperanza con la gracia de saber que tenemos un Dios que es fiel a sus promesas y que nos acompañará siempre.